Amante Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque sabemos que tú estás con nosotros mediante tu Santo Espíritu. Sabemos que tenemos la presencia de Cristo con Él en nosotros y qué bueno es saber de que nunca estamos solos. Permite Dios de que al salir en esta mañana de aquí salgamos edificados, Señor, y salgamos con nuestra mente, Dios, con un nuevo paradigma en relación, Dios, a ese representante que tú has dejado aquí para que esté con nosotros para siempre. Amén. Es nuestra petición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana nosotros vamos a tocar un tema muy importante. Todos son importantes, todos los temas que se presentan aquí. Pero dependiendo también, ¿verdad?, el tiempo en que estamos viviendo y el contexto en que usted y yo nos encontramos, hay temas que son, podemos decir, de emergencia, ¿verdad? O que son indispensables para el tiempo, para el momento que se ha vivido en la historia. Y en este caso, para usted y yo que vivimos en estos últimos tiempos. Y el tema en esta mañana lleva como título: el Espíritu Santo, garantía de la salvación. ¿Cómo se titula el tema? El Espíritu Santo, garantía de la salvación. Me puse a hacer una investigación de la Iglesia Adventista sobre todo el conocimiento que tiene la Iglesia y encontré que la Iglesia conoce mucho sobre salud. Dicho sea de paso, creo que no hay otra iglesia en el mundo que tenga más conocimiento sobre salud que la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tiene grandes instituciones como la institución de ADRA para los desastres que pasan, ¿verdad?, en el mundo, para de esa forma predicar. Tiene un gran conocimiento, y yo entiendo que es el conocimiento adecuado sobre las profecías. También hay un conocimiento sobre las relaciones familiares, entre otras cosas más que gozamos como adventistas. Sin embargo, cuando me puse a investigar sobre el conocimiento que tiene la Iglesia Adventista sobre la persona del Espíritu Santo, es un conocimiento muy pobre el cual tenemos. Así que el Señor me ha inquietado a mí a investigar sobre esto, y lo que he encontrado en la palabra de Dios creo que es digno de compartirlo con ustedes. Y creo que si el mismo Jesús, allá en el libro de San Juan, en el capítulo 16, llegó a decirle a los discípulos que era necesario que Él se fuera para que pudiera venir el Consolador. Si Jesús mismo llegó a decir que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, yo creo que eso es algo de suma atención, ¿verdad? De suma importancia que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Sin embargo, podemos encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde el principio. Si usted va a Génesis conmigo, al capítulo 1, podemos ver el Espíritu Santo en la obra de la creación. Y dice el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice el versículo 2, ¿la tierra estaba cómo? Sí, dice aquí que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían, ¿qué cosa? La superficie del abismo. Pero destaca de una manera contundente que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz, ¿verdad?, de la superficie, sobre la faz de las aguas. Y cuando usted y yo estudiamos este versículo en su contexto, podemos darnos cuenta que la tierra no fue organizada, la tierra no estaba en orden hasta que el Espíritu Santo vino, ¿verdad?, a poner cada cosa en su lugar. Y es interesante que cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestras vidas, podemos ver también de que nuestras vidas antes estaban desordenadas, estaba vacía, ¿verdad?
Pero cuando llega ese agente purificador, ese agente transformador, entonces Él se encarga de poner cada cosa en nuestra vida donde debe de ir. Y eso es lo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere hacer con nosotros. Y quiero destacar una cita que presenta el Espíritu de Profecía, se encuentra en Consejos sobre Salud, páginas 19 y 20, que dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Así que el plan de redención no solamente fue de Jesús, no solamente fue de Dios el Padre, sino que también el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba allí. Por lo tanto, el Espíritu Santo también es Dios. Así que vemos la obra de este agente en toda la Escritura. Cuando usted va a Génesis en el capítulo 6, versículo 3, dice allí una descripción contundente sobre cómo estaba la humanidad antes del diluvio. Y presenta el versículo 3 diciendo lo siguiente: entonces el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y aquí encontramos también al Espíritu Santo que estaba luchando con el hombre, y no estaba luchando puño a puño, sino que estaba contendiendo, tratando de convencer ¿de qué cosa? Al hombre ¿de qué? De pecado, ¿verdad?, de justicia y de juicio. Y Dios aquí describe que como la humanidad antediluviana había rechazado al Espíritu Santo, dice que Él no iba a contender para siempre con el hombre. Pero me llama la atención que también en el libro de Ezequiel describe al Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 26 y 27, presenta lo siguiente. Dice: sobre el firmamento que estaba por encima de su cabeza había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto que había. Dice, había una figura con apariencia de hombre. Entonces observé que en lo que parecían sus lomos y hacia arriba había algo con metal refulgente que lucía como ¿qué? Como fuego, dice aquí. Como fuego dentro de ella, en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor. Aquí en esta visión que tiene Ezequiel, presenta un cuadro perfecto del Espíritu Santo sentado en un trono. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: entonces él me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo hable. Mientras él me hablaba, dice que el Espíritu entró en mí y me puso en pie y oí al que me hablaba. Así que en toda la Escritura, tanto en Génesis como hasta Apocalipsis, vemos la obra del Espíritu Santo haciendo su función, ¿verdad?, en toda la humanidad. Y es por eso que en lo que fue nuestra lectura bíblica, podemos analizar el Salmo 51. Cuando usted lo analiza, el Salmo 51, se dará cuenta que el Salmo 51 es una oración de arrepentimiento y confesión de pecado. Sabemos que David fue quien escribió este salmo, ¿verdad? Y entendemos que David en un momento determinado de su vida como rey faltó ante Dios al tomar a una mujer para sí que no era suya, sino que era la mujer de uno de sus guardias que estaban en guerra. Y todos ya nosotros conocemos la historia sobre lo que pasó con David y también lo que pasó, ¿verdad?, las consecuencias que trajo ese pecado para toda su familia. Así que me llama la atención que en toda esta confesión de pecado que David hace, David destaca algo muy importante en el versículo 11 del capítulo 51, que fue nuestra lectura bíblica. Y David dice lo siguiente: no me eches ¿de dónde? De tu presencia. ¿Y qué más? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y cabe preguntarnos por qué David hace esta petición a Dios. ¿Cuán importante fue el Espíritu Santo para David?
¿Y qué podemos usted y yo aprender de esta lección en esta mañana? Así que para que podamos sacar algunas lecciones importantes en este aspecto, vamos a ir a 1 de Samuel, el capítulo 17 de Samuel. Y vamos a ver la primera lección en esta mañana de esta historia de David, capítulo 17. Perdón, capítulo 16. ¿Qué vemos aquí? Lo primero que Dios quiere mostrarnos a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay un cambio en nuestras vidas que nadie puede negar. Sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿sí o no? Pero sabemos también que Saúl desobedeció en varias ocasiones a Dios hasta el punto que Dios lo desechó, Dios lo abandonó. Y la Biblia describe que el Espíritu Santo se fue de la vida de Saúl y describe que Dios ya se había provisto ¿de qué? De un rey para sí. Y Dios manda entonces al profeta a que vaya a Belén de Judá, y los versículos 6 del capítulo 16 dicen lo siguiente: cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ¿qué dijo Samuel? Ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. Y qué interesante que Dios llegó a decir de David que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, Dios conocía el corazón de David. Dice el versículo 8, entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está ¿dónde? ¿Apacentando qué cosa? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro antes de irse a Silo? ¿Qué le dijo? Apacienta. Y aquí vemos a David también, ¿cómo? Apacentando a las ovejas, ¿verdad? Así que Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Dice la escritura que era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Pero me llama la atención el versículo 13. Y me llama la atención cómo esta Biblia describe este versículo. Dicho sea de paso, estoy enamorado de esta Biblia. El pastor me la regaló y estoy enamorado de esta Biblia. Gracias, pastor. Dice el versículo 13, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino como. Dice aquí que vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. ¿Cómo vino el Espíritu Santo sobre él? Poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Ese evento, esa ocasión marcó un antes y un después en la vida de David. Y cuando usted lee la historia de David más adelante, podrá darse cuenta todo lo que David hizo de ahí en adelante, porque el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Estaba sobre él. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo está en mi vida, hay un cambio que nadie puede negar. El segundo aspecto que quiero destacar en esta mañana es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no hay victoria que se pueda perder. Grábese eso. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no hay ¿qué cosa? No hay victoria que se pueda perder. Y en el capítulo 17, versículo 45, hay una expresión que David le dice
a Goliat cuando lo desafía, ¿verdad?, a pelear. Y dice allí, entonces dijo David al filisteo, ¿qué le dijo? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Así que David estaba seguro, plenamente seguro, de que esa victoria ya Dios se la había dado, porque él sabía que a su lado y en su vida estaba la presencia personal de Cristo a través del Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, no hay victoria que se pueda perder. Y la tercera lección que podemos aprender en esta historia es que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, hay prosperidad en todo. Y ahí vemos el versículo 14 del capítulo 18 que dice lo siguiente: David prosperaba en una parte. En todo. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Dice, porque el Señor estaba con él. David prosperaba en todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, que vino en él como poderosamente. Y en ese momento hubo un antes y un después en la vida de David. Así que por estas y otras razones, David le pidió al Señor, ¿qué cosa? Que no quitara su Santo Espíritu sobre él. Recuerde que el título de este sermón, de este estudio, es el Espíritu Santo como garantía ¿de qué? De la salvación. Vemos también en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo, antes de sufrir el martirio de la cruz y también antes de ascender al cielo, le hizo una promesa a los discípulos. Y esta promesa la encontramos, ¿verdad?, en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16. Y dice la promesa que el Señor le hizo a los discípulos: entonces yo rogaré al Padre, y Él, ¿qué hará el Señor? Dice, les dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con ustedes, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y ahí es la pregunta que podemos hacernos: si el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, hasta que todo acabe, ¿por qué conocemos tan poco de Él? ¿Por qué no está en nuestras vidas con más poder? Si dice aquí que el Señor iba a rogar al Padre, ¿para qué? Para que nos diera otro consolador. Y es interesante que cuando usted busca la palabra consolador, se dará cuenta que en el idioma en que se escribió esta palabra, nos aparece la palabra como el Paracletos, ¿verdad? Y un significado para esta palabra, o sea, una interpretación, es uno llamado para estar al lado. O sea, el Espíritu Santo fue llamado, fue enviado por Jesucristo para que esté con nosotros a nuestro lado para siempre. Por eso dice el versículo, para que esté con ustedes, ¿para qué tiempo? Para siempre. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros, está aquí para siempre. El hermano Juan dice en Hechos de los Apóstoles, la página 40, la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna raza ni edad. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Y es una promesa que está aquí para usted y para mí. Ahora bien, vemos aquí que el Espíritu Santo está con nosotros. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué está con nosotros? Y déjeme decirle que la Biblia tiene respuesta para todos. Si usted va conmigo ahí mismo en el capítulo 14, el versículo 26, dice en primer lugar un aspecto para el cual el Señor envió su Espíritu para con nosotros. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará Él? Dice, Él les enseñará, ¿qué cosa?
todas las cosas. ¿Y qué más? Y les recordará todo lo que les he dicho. Así que el Espíritu Santo vino aquí para enseñarle a usted, para enseñarme a mí y también para recordarme las palabras de Cristo. O sea, Él vino aquí para educarme, para ser un maestro, para estar conmigo. Pero también vemos que no solamente vino para enseñar. En el versículo 6 y 7 del capítulo 16 dice lo siguiente. Versículo 7, perdón. Dice, pero yo les digo a la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo también viene para consolarnos, viene para enseñarnos, está aquí también para recordarnos las palabras de Cristo. Y el versículo 8, ya lo leímos, dice que también viene para convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 13 presenta, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, dice que los guiará, ¿qué cosa? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué vemos en este versículo en especial? Dice que el Espíritu Santo presenta aquí como una persona divina, porque tiene la facultad ¿de qué? Tiene la facultad de hablar, tiene la facultad de oír y tiene la facultad de enseñar. Y dice que Él nos va a guiar, ¿qué cosa? A toda la verdad. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar a un conocimiento de la verdad, de toda la verdad, sin la presencia, sin la guía, sin la enseñanza del Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿es imprescindible el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Es imprescindible el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos enseñe, para que nos recuerde, para que esté representando aquí en nuestras vidas a Cristo, para convencer al mundo de pecado, para guiarnos. Y también, según lo que presenta el libro de San Juan, capítulo 15, 26, dice que también Dios lo dejó para que dé testimonio. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿qué hará Él? Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de Jesús. Las personas sabrán que en nuestra vida habita Cristo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces Cristo Jesús no está en nuestras vidas. Y dice la sierva del Señor en Eventos de los Últimos Días, en la página 160, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Ahora mismo es que debemos pedirle al Señor que nos bautice, ¿verdad?, con su Santo Espíritu. Ahora mismo es que tenemos que pedirle al Señor de que prepare nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda habitar como un huésped en nuestra casa espiritual. Amén. Así que vemos también en Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12, vemos lo siguiente. Lucas capítulo 12 y 11, ¿qué obra también iba a hacer el Espíritu Santo? O va a hacer el Espíritu Santo, o está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernadores y las autoridades. Dice aquí, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o de qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esta misma hora, ¿qué hará? Dice, les enseñará lo que deben decir. No es usted, es el Espíritu Santo. En el momento en que usted esté en apuro, en el momento en que usted esté, ¿verdad?, bajo aprieto, podemos decir, dice que Él se encargará de que por su boca salgan las palabras que Él quiere que salgan en ese momento. ¿No es esto importante? ¿No es esto indispensable en estos tiempos, verdad? Así que hoy, en la actualidad, hermanos y hermanas, déjenme decirles que estamos viviendo en un tiempo
de sellamiento. Y antes de pasar a esa parte, yo, analizando la vida de Jesús y su ministerio, vemos que Jesús no inició su ministerio sin antes ser investido del poder del Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Jesús no inició su ministerio de manera formal sin antes ser investido del Espíritu Santo. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se atrevió a iniciar sus ministerios sin el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, verdad, en este mundo? Dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente los cielos se abrieron en ese momento. ¿Y qué vio él? Y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Y oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús fue investido ante la multitud, ante muchas personas que presenciaron ese evento. Fue investido del poder del Espíritu Santo. Incluso la sierva del Señor, en el libro de Sábado, toda la gente destaca que en ese mismo evento grandioso, magnífico, Satanás estuvo allí presente, contemplando y escuchando cuando esa voz del cielo le dijo: ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por eso usted puede notar que en el capítulo 4 dice que inmediatamente después de esto, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Dice que llevó al Espíritu, ¿dónde? Al desierto. ¿Al desierto para qué? Para ser tentado. Jesús no fue tentado, no fue llevado al desierto sin antes ser investido del Espíritu Santo. Usted y yo, como cristianos, no podemos salir al terreno de batalla sin antes ser investido del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que haya venido sobre nosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros estamos desalmados espiritualmente si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, Dios nos ama tanto que envió, yo digo, esa arma poderosa para que usted y yo no perdamos ninguna batalla, y es el Espíritu Santo. Y nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, sabemos por la palabra de Dios y sabemos también por los acontecimientos que están viéndose diariamente, de que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? Sí. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, presenta que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, usted y yo, está llevándose a cabo en el cielo un proceso de sellamiento. ¿Un proceso de qué yo dije? Un proceso de sellamiento. Recuerde que el título de este tema es el Espíritu Santo como ¿qué? Como garantía de la salvación. Y dice el versículo 2 del capítulo 7: también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello. ¿Qué tenía este ángel? El sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les habían concedido hacerle daño a la tierra y al mar. ¿Qué le gritó? Dice: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta qué? Hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Yo creo que en una ocasión aquí, justamente en Luz y Esperanza, conté la historia cuando yo estaba más muchachito, que yo me encargaba de cuidarle las vacas a mis abuelitos allá en el campo. Y todos los días en la mañana yo iba a llevarlas a la loma, y me iba tempranito en la mañana para cuando regresaba, entonces me llevaba un jaboncito en los bolsillos, me bañaba en el río y entonces llegar bañado a mi casa para cambiarme para ir para la escuela. Eso hacía yo todas las mañanas. Y entonces en la tarde, eso de las 4:30, 5, iba otra vez a buscar las vacas para llevarlas donde mi abuela. Pero a veces, como en el campo, en ese tiempo yo recuerdo que las personas no tenían otro medio, ¿verdad?, de sustento quizás de conseguir el pan, sino era a través de las crías de ganado. Y
prácticamente todas las personas en Saballo, las personas más o menos, personas más mayores, tenían vacas. Y a veces coincidían de que muchas vacas se parecían las unas con las otras. Y a veces uno no sabía distinguir. Y yo recuerdo que muchas veces yo llevé a mi abuela vacas que no eran de ella. Imagínese el problema. Así que recuerdo como ahora que mi abuelo compró una herramienta que hacían allá. La mandaban a hacer, le decían hechizo. No sé, ya si usted, yo sé que pasó la conoce. Y eso en la parte del frente, ¿verdad? Sí, le mandaban a hacer las iniciales del nombre del dueño. Y las iniciales decía AN, o sea, Altagracia Núñez, así se llama mi abuela. Y eso lo ponían a un grado alto en el fuego para que se calentara. Lo dejaban un buen rato para que se calentara ahí. Y yo mirando eso, digo yo, muchacho, ¿y qué intentará mamá hacer con este asunto? Así que cuando veía que las vacas la traían y le amarraban los pies fuerte y la amarraban en esta parte aquí para que no se moviera, yo me quedaba así extraño. ¿Y qué será? Y cuando yo veía que le pegaban eso así, que esas vacas gritaban, yo decía, pero wow, qué malos son. Pero después entonces, cuando la piel iba cicatrizando, que se iba cerrando, quedaba la marca, quedaba el sello y decía AN, o sea que esa vaca, aunque se mezclara con otras que eran iguales, que se parecían, pues ya uno podía, ¿qué cosa? Distinguirle, sabían que esas le correspondían a mi abuela. Déjenme decirle que en el cielo, en ese momento, el proceso que se está llevando a cabo es similar. Dios está sellando a su pueblo. Dios está apartando a su pueblo. Y la pregunta que usted y yo nos debemos preguntar, ¿con qué? ¿Con qué Dios está sellando a su pueblo? Si usted va conmigo a Efesios, al capítulo 4, versículo 30, vea lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual, ¿qué cosa? Fueron sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. En pocas palabras, el sellamiento que se está llevando a cabo en este momento es con el agente que Dios dejó aquí en esta tierra, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se encarga de sellar a los siervos de Dios. Y aquí el apóstol Pablo es claro, dice que lo está sellando para el día de la redención, para el día del rescate, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en gloria y en majestad. Pero me llama la atención que en la misma carta de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice lo siguiente: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14, yo sé que en sus Biblias dice la palabra arras, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La palabra arras equivale, hermanos, a garantía. El Espíritu Santo, Dios nos los da como garantía de la salvación. En pocas palabras, la garantía de que yo me voy a encontrar con Jesús cuando Él venga es que el Espíritu Santo esté en mi vida. Es de que yo esté en armonía con el Espíritu Santo. Es que yo esté seguro que el Espíritu Santo está en mi vida. Y la palabra garantía, cuando usted compra un artículo, ¿verdad? Usted compra un artículo, puede ser un televisor o un radio o algo para el hogar. Siempre le dan, ¿verdad?, un tiempo de ¿qué? De garantía, por si ese objeto se daña o le pasa algo, usted tiene garantía de cambiarlo. O sea, usted lo compra seguro, se siente seguro porque sabe de que no va a perder, ¿verdad?, esa parte. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando está en nuestras vidas, nosotros podemos estar seguros de que tenemos garantía, acceso cuando Cristo venga al reino de los cielos.
¿Se entiende lo que no? Sí. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo eso, pero Satanás, dice la ceba del Señor, en primeros escritos, en la página 66, dice: en este tiempo de sellamiento en que estamos viviendo, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Justamente en este proceso de ¿qué? De sellamiento. Porque Satanás sabe del sellamiento. Satanás sabe que la única forma que usted y yo podemos ser victoriosos es ¿cómo? Es con el Espíritu Santo. Él sabe que no pudo vencer a Jesús en la tentación porque Jesús en su vida estaba el Espíritu Santo, y sabe que tampoco puede vencer a un hijo de Dios si el Espíritu Santo está en él. Por lo tanto, hoy usted y yo debemos procurar que el Espíritu Santo nos selle, que está en nosotros como garantía de la salvación. Hay otra cita también que se encuentra en Filipenses, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice lo siguiente: ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dice el versículo 22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Dios nos dio el Espíritu ¿como qué? Como garantía, hermanos. Pablo es bien contundente. Pablo habla muchísimo sobre el Espíritu Santo, y para Pablo el Espíritu Santo era algo primordial en su vida, porque Pablo conocía este tema muy bien y sabía que él no podía hacer absolutamente nada en el avance del Evangelio si la presencia personal de Cristo a través de su Santo Espíritu no estaba con él. Usted y yo no podemos avanzar a ninguna parte si el Espíritu Santo no estaba con nosotros. En pocas palabras, si cuando Jesús venga nosotros no somos sellados, usted se pierde. ¿Me están cantando la idea? Por esa razón, David, cuando le hizo esa petición al Señor en la confesión, dijo: no me eches ¿de qué? De tu presencia, y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. David sabía que la garantía de él ser salvo, que la garantía de que Dios estaba con él, era que su Espíritu permaneciera en su vida. Y esa es la garantía para que usted y yo seamos salvos. Estamos llegando a la última parte ya de este tema, pero la pregunta que debemos hacer nosotros ahora como cristianos, como adventistas, como personas que esperamos un día encontrarnos con el Señor Jesús, es cómo yo saber si el Espíritu de Dios mora en mi vida, ¿verdad? Ya sabemos que Dios lo envió para consolar, que Dios lo envió para enseñar, para guiar, para exhortar, y sabemos que cuando entregamos nuestras vidas al Señor a través del bautismo, ¿verdad? Dios nos da como regalo aquí, nos da el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿cómo yo saber que el Espíritu Santo está conmigo? Porque sabemos que aunque somos cristianos, podemos desviarnos, ¿verdad? O podemos estar lejos de Dios, o podemos estar haciendo ciertas cosas que a Dios no le agradan y el Espíritu Santo no está con nosotros. Pero esta parte es muy importante: ¿cómo yo saber si el Espíritu de Dios mora en mí? Y me gusta lo que presenta el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Juan lo siguiente. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Dice el versículo 2. En estos ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que si en mi vida el Espíritu Santo está en mí, entonces yo voy a confesar de que Jesucristo es Dios. Yo les voy a enseñar a las personas de que Jesucristo es el único, ¿verdad?, que nos puede salvar y nos puede dar salvación. También presenta Romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8,
versículo 1 en adelante, algunos versículos tengo aquí seleccionados, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, acá lo tengo. Dice el versículo 1: por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿cómo que? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ando conforme al Espíritu, si yo no ando conforme a la carne y ando conforme al Espíritu, entonces el Espíritu de Dios está en mi vida. Y también dice el versículo 5, ahí mismo dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿en qué ponen la mente? Ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el 6 dice, porque la mente puesta en la carne, ¿qué cosa es? Es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Si usted tiene esa vida y esa paz que nadie puede explicar de usted mismo, usted puede estar seguro que en su vida está el Espíritu Santo. Amén. Si usted vive su vida conforme al Espíritu, usted va a ser guiado por el Espíritu. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, usted puede estar seguro de que usted es un hijo de Dios, de que usted, ¿verdad?, el Espíritu Santo está en su vida. Y también en el libro de de Gálatas, capítulo 5, presenta aquí algunas evidencias, algunos frutos, y con eso vamos cerrando, que el Espíritu Santo hace nacer en nuestras vidas, ¿verdad?, cuando está en nosotros. En Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22, dice, 5:16, perdón. Gálatas dice lo siguiente: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Dice el 22, pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado, ¿qué cosa? ¿Quiénes son esos? Los que son de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los que son de Cristo Jesús? Lo que el Espíritu Santo está en sus vidas. Dice que Efesios 1:13, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se nos dio como ¿qué? Como garantía. O sea, usted es la garantía de que usted es de Jesús, es el Espíritu Santo. La garantía de que usted le pertenece a Jesús, hermanos, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo. Recuerde eso, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por quién? Por el Espíritu. Si usted y yo vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y tristemente, cuando Jesús venga, con eso voy cerrando, en Mateo 7, versículo 22 y 23, dice el Señor Jesús, palabras textuales de él, dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás, ¿qué cosa? Los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. En otras dice, hacedores de maldad. ¿Qué le dirá el Señor? Nunca los conocí. Porque el Señor solamente conoce ¿a quiénes? Los que tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo mi abuela conocía que esas vaquitas eran de ella? ¿Por qué? Por el sello. Entonces Dios solamente conoce a los que son de Él, aquellos que estén sellados con el Espíritu Santo, hermano. ¿Me capta la idea? Sí. Este tema me ha tocado mucho a mí, en lo personal. Y he meditado mucho en este tema.
Y me he dado cuenta de lo importante que es el Espíritu Santo, a tal punto que Jesús dijo en su palabra que convenía. Escuchen la palabra, que era conveniente que Él se fuera para que Él viniera. Dice la sierva del Señor, ya esta última cita: la obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. De esta fuente, los seguidores de Cristo reciben poder y eficiencia. El Espíritu Santo es el consolador y al mismo tiempo es la presencia personal de Cristo en el creyente. O sea que con el Espíritu Santo yo tengo a Cristo en mi vida. Y me llama la atención, por última parte, un llamado que hace Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 17, y con esto cerramos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice la Escritura: y el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Y el que oye diga, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y ese llamado aquí lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? En primer lugar. Y todo aquel que tenga sed de la presencia del Señor, todo aquel que desee tener un encuentro con Jesús cuando Él venga en gloria, todo aquel que desee estar garantizado con el Espíritu Santo para la salvación, en esta mañana yo le hago un llamado para que venga aquí adelante y para que le pidamos al Señor. Llamo al pastor para que sea quien tenga esa oración, para que le pidamos al Señor que nos ayude a reflexionar cómo están nuestras vidas, si lo que estamos haciendo nosotros como cristianos, como creyentes, son obras dignas que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Dice también eventos finales que el Espíritu Santo se está retirando lentamente de la tierra, pero dice que finalmente se retirará cuando el sellamiento se haya cumplido, y cuando ese evento se cumpla, nadie sabrá cuándo será, pero la única garantía de que usted y yo nos podamos ver en el cielo es que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Amén. Pastor. Vamos a solicitar que este tema no pase inadvertido. Todos deberíamos estar aquí pidiendo la bendición del Espíritu Santo. Todos, absolutamente todos. Y el Espíritu Santo me acuerda que me ha dicho ahí mientras estaba sentado que ore por nuestro hermano Jacinto, porque él va a la República Dominicana. Y yo quiero que Jacinto pase aquí al frente conmigo para orar por él, porque él se nos ausenta por 3 meses y el Espíritu Santo tiene una obra que hacer con él allá en la República Dominicana. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, no tenemos otra palabra más adecuada para decirte en esta mañana que la palabra gracias. Pero aún la palabra gracias se queda corta para describir cuán importante es para nosotros lo que tú has hecho por nosotros al enviar tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir este tema que hemos escuchado en esta mañana. Que vivamos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu, que pensemos en el Espíritu y que seamos guiados, no en todo momento, sino cada segundo, cada mitad de segundo, cada cuarto de segundo, que lo vivamos en el Espíritu Santo. Amén. Séllanos, Señor, apártanos para ti. Perdónanos, Señor, si como David o en algún área de nuestra vida nosotros nos hemos apartado de tu Espíritu Santo. No quites de nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Llena a la iglesia luz y esperanza de tu Espíritu Santo, porque entendemos que sin ti nada podemos hacer. Amén. En este momento también te colocamos en tus manos a nuestro hermano Jacinto Abreu, que viaja a la República Dominicana.
Te rogamos, Señor, que Él sea guiado por tu Espíritu Santo allá donde Él va. Amén. Que nada lo perturbe, que nada lo inquiete y que tus santos ángeles lo cuiden donde quiera que Él vaya. Amén. Gracias, Señor, por habernos enviado estas palabras tan urgentes para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a pedirte el Espíritu Santo y a vivir en el Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos, porque oramos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. y Amén. 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 Amén.